la epidemia de COVID-19 se convirtió en una pandemia, los consumidores de todo el mundo entraron en pánico y se abastecieron, comprando lo que pudieran en línea. Los delincuentes se aprovecharon de la situación, aumentando su negocio en línea, ya que Internet ofrece el escenario ideal. Necesitamos trabajar juntos para combatir la actividad de falsificación a fin de proteger a los consumidores de esta amenaza en un momento en que son tan vulnerables. Y por eso que los seminarios web como este son tan valiosos. Con todo esto sucediendo, ¿qué está haciendo INTA? La lucha contra la falsificación en línea es un desafío global y requiere una colaboración más estrecha entre el gobierno y la industria. Como la asociación de marcas más grande del mundo, INTA está dispuesta a contribuir a los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la falsificación. INTA promueve la armonización de leyes efectivas de marcas y su implementación en todo el mundo. Algunos ejemplos en América Latina incluyen responsabilidad del propietario, conocido como Landlord Liability. La resolución de 2007 de la INTA exige que los propietarios y vendedores del mercado con conocimiento de las actividades falsificadas en sus instalaciones sean responsables de esas actividades. La idea es atacar el lugar de negocio de los falsificadores. Durante los últimos 4 meses, INTA ha mantenido 4 diálogos de políticas con legisladores en Argentina, Paraguay y Brasil para promover esta posición. Otro proyecto referente a las zonas de libre comercio. A medida que aumenta la preocupación por la correlación directa entre las zonas de libre comercio y las actividades de falsificación en todo el mundo, las partes interesadas están observando más de cerca las regiones donde las zonas de libre comercio están presentes y analizan las leyes y regulaciones para hacer cumplir la propiedad intelectual, derechos y las prácticas reales del hacerlo. Con más de 3.500 zonas de libre comercio en todo el mundo y aproximadamente 400 de ellas en países de Latinoamérica, la Subcomité de Antifalsificación para América Latina y el Caribe de INTA recientemente creó y distribuyó una encuesta entre los miembros del subcomité. Los hallazgos se encuentran en el sitio web de INTA y el comité está comenzando un enfoque coordinado para crear conciencia sobre este problema. Asociaciones público-privadas en la frontera. INTA ha sido muy activa en la promoción de la colaboración entre el sector privado y el sector público para detener las falsificaciones con los funcionarios de aduana. En julio mantuvimos un diálogo sobre políticas transfronterizas entre funcionarios de aduanas de Trinidad y Tobago y República Dominicana para compartir las mejores prácticas en la frontera. También realizamos una capacitación aduanera en Santa Marta y Bogotá. Cumbres regionales. INTA celebró conjuntamente con ACIPI la 4ª cumbre anual para oficinas de PI de observancia de los derechos de propiedad intelectual, donde promovemos el papel de las oficinas de PI para detener la falsificación compartiendo las mejores prácticas. Adicionalmente, entre otras actividades, INTA fomenta reuniones periódicas entre los funcionarios encargados de hacer cumplir a la ley en América Latina. Finalmente, en nombre de la asociación, quisiera agradecerles por brindarle a INTA la oportunidad de hablar hoy con ustedes. Me gustaría ofrecer el apoyo de la asociación para crear conciencia sobre la importancia de la lucha contra la falsificación. Muchas gracias y paso la palabra ahora a Alfonso Rivera. Gracias, Cintia. Buenos días con todos. Estoy esperando que me habiliten la opción para poder compartir mi pantalla. Tengo unas pequeñas diapositivas que me gustaría compartir.
Creo que ahora las voy a poder compartir sin problema, esperemos. Un segundo. De acuerdo. Pueden ver mi pantalla, entiendo ahora, ¿sí, no? Sí, la vemos. Gracias. Buenos días con todos. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a quienes conforman el equipo de la AmCham de Guatemala, que desde el primer momento estuvieron dispuestos a realizar este evento con nosotros y nos han dado todas las facilidades del caso. Agradezco especialmente a Carolina y Débora por su paciencia, más aún en temas logísticos y de coordinación. Muchas gracias por su apoyo. Luego quería comentarles que como miembro de la INTA pertenezco al Subcomité Antifalsificación de América Latina y el Caribe, que lidera Cynthia Merchant, quien me precedió en la palabra. Dentro de dicho subcomité, los miembros formamos parte de grupos que tienen a su cargo proyectos específicos. En ese sentido, lidero un proyecto que tiene como objetivo contribuir a fortalecer acciones de lucha contra la falsificación en determinados países de nuestra región. En ese marco es que estamos realizando nuestra primera actividad y me alegra que sea en Guatemala. Dicho esto, ahora me corresponde hacer una muy breve introducción al tema de las medidas en frontera. ¿Qué son las medidas en frontera? Como medida en frontera conocemos a las acciones legales que se toman a nivel de aduanas para evitar que productos que violan derechos de propiedad intelectual ingresen a un determinado país. En los últimos años se ha ido comprobando que este tipo de acciones resultan ser las más efectivas para combatir la entrada a un país de productos falsificados producidos en otras partes del mundo. Para el titular de una marca, por ejemplo, y para las autoridades encargadas de precautelar los derechos de propiedad intelectual, resulta mucho más efectivo impedir que grandes cantidades de productos ingresen al circuito comercial de un país, deteniéndolos en el momento que tratan de ser desaduanizados. De lo contrario, como sucedía antes, se deberían realizar un gran número de acciones legales a comercios distribuidos por todo el país. Sin duda, es mucho más complicado hacer inspecciones a locales comerciales donde se encuentran cantidades menores de productos falsificados a las que se puede encontrar, por ejemplo, en un contenedor. Esta es una forma muy efectiva de cortar el problema casi de raíz. Y digo casi de raíz porque lo ideal sería poder parar la fabricación de ese tipo de productos, algo que resulta bastante difícil, por no decir imposible. Más aún cuando existen países que son poco estrictos en el control de la producción de productos falsificados, o en algunos casos incluso países que se hacen de la vista gorda y permiten en su territorio la falsificación de todo tipo de productos que violan los derechos de propiedad intelectual para luego invadir los mercados del mundo. Los fabricantes de productos falsificados han venido aprovechando la apertura del comercio internacional para hacer llegar sus productos a la mayor cantidad de mercados posible, lo que ha convertido al negocio de la piratería en uno bastante lucrativo, por así decirlo. Ante esta realidad, la mayor alternativa es, sin duda alguna, realizar acciones legales efectivas para controlar los productos que pretenden ingresar a un país. Históricamente, las aduanas del mundo han tenido a su cargo el control de revisar los productos que entran a un país. Usualmente se hacen controles para evitar que ingresen productos prohibidos y mercadería que no ha pagado los impuestos que por ley corresponden. Las aduanas suelen ser bastante efectivas en el control del contrabando, lo que contribuye a que los estados puedan recaudar importantes sumas de dinero por conceptos de impuestos. Está claro que es importante que es imposible, quería decirles que es imposible que las aduanas revisen todos los contenedores que, por ejemplo, llegan a un determinado puerto. Eso es físicamente imposible por la rapidez que demanda el comercio internacional. Y además eso no sucede en ninguna parte del mundo. Lo usual es que en algunos casos, de manera aleatoria, se hagan revisiones de tipo documental y en ciertos otros casos se ordena la revisión física con el fin de verificar si los productos que se encuentran en un contenedor son los que efectivamente han sido declarados por el importador. Es decir, se hace un cotejo entre la información que se ha presentado para el proceso de importación con lo que se encuentra dentro de los contenedores. Es en ese momento, precisamente ahí, durante el acto conocido como revisión de mercadería o aforo físico, en el que el trabajo de los funcionarios de aduanas es fundamental.
En muchas partes del mundo, los funcionarios aduaneros ya se han convertido en aliados de todos los que luchamos por la defensa de los derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué es necesario luchar contra la piratería? Es importante recordar, al menos de una manera muy breve, muy somera, porque creo que muchos de nosotros conocemos o tenemos razones suficientes para pensar que la importancia de esta lucha. Pero les quiero simplemente hacer un muy breve resumen de los que yo he considerado las más importantes. ¿Por qué debemos luchar contra este problema? Primero, los derechos de propiedad intelectual, como su nombre lo indica, son derechos de propiedad. Le pertenecen a alguien, tienen un dueño. Existe una persona que es titular de esos derechos. Por lo tanto, las autoridades deben precautelar que nadie se aproveche de esos derechos sin contar con una licencia o autorización. Segundo, por protección y defensa a los consumidores. Durante esta dura época que nos ha tocado vivir, por los efectos de la pandemia de la COVID-19, hemos podido observar el peligro tremendo que la piratería representa para los consumidores y la sociedad en general. Hemos visto con mucho asombro cómo se han encontrado en algunos países mascarillas que no solo falsificaban la marca de alguna empresa conocida, sino que en su descripción decían ser de la categoría N95 cuando en realidad no lo eran. ¿Imaginan ustedes lo que este tipo de infracción puede estar causando ahora mismo? ¿Cuántas personas habrán pensado haber adquirido una mascarilla que cumple con las características que la Organización Mundial para la Salud ha recomendado? ¿Y cuántas personas ya se habrán contagiado de COVID por haber adquirido un producto falsificado sin siquiera saberlo? Es más, ¿cuántas personas pueden haber incluso, lamentablemente, fallecido a causa de este hecho de los falsificadores? En realidad, podemos dar muchos ejemplos de productos falsificados que no solo perjudican al titular de los derechos de propiedad intelectual, sino que ponen en riesgo la salud de la población y hasta la vida, como es el caso de la falsificación de medicamentos. Tercero, el negocio de la piratería se ha probado que está relacionado con otro tipo de delitos muy graves, como el narcotráfico y hasta el terrorismo. Esta sola razón es suficiente para combatirla por todas las vías posibles. Además, se ha podido comprobar que quienes están detrás de este llamado lucrativo negocio no tienen escrúpulos y por lo tanto abusan de trabajadores, incluso los ponen en riesgo. Durante los años que llevo en práctica profesional en temas de lucha contra la piratería, he podido constatar directamente cosas realmente importantes. Al realizar inspecciones, por ejemplo, en el marco de diligencias legales a fábricas donde se producen productos falsificados, hemos visto niños trabajando bajo un régimen de explotación, mujeres embarazadas sin las mínimas condiciones de seguridad, manipulando pegamento cuya inhalación es altamente peligrosa para el ser humano, ni se diga para una mujer embarazada. Y en general, gente trabajando en muy malas condiciones, al margen de la ley, sin cumplir con ningún requisito de los derechos, sin ninguno de los derechos fundamentales de los trabajadores. Para contarles un ejemplo más, es probable que algunos de ustedes hayan conocido, recordarán, no hace muchos años, vimos con estupor realmente por la televisión que en una zona de Lima, Perú, unos humildes jóvenes murieron calcinados en una zona comercial durante un incendio que fue televisado en directo. Las investigaciones determinaron que esos jóvenes trabajaban para una agrupación que se dedicaba a falsificar focos, es decir, importaban focos genéricos y en Perú les ponían unas etiquetas, el nombre de alguna marca conocida. Era un producto falsificado. Y esos trabajadores los tenían encerrados en condiciones infrahumanas, con unas pequeñas ventanas con barrotes como si fueran una cárcel. La televisión transmitía en directo al momento que se produjo un incendio y por más que los bomberos intentaron hacer todo para rescatarlos, fue imposible, porque estaban encerrados, como una cosa que parece increíble que suceda en esta época de la humanidad. Sin embargo, ese es un brevísimo ejemplo de cómo no tienen ningún respeto por la vida humana quienes están detrás del negocio de la piratería. ¿Qué se requiere para que podamos lograr medidas en frontera efectivas? Algo muy importante que podemos hacer, todos quienes combatimos la falsificación, es lo que estamos haciendo justamente ahora. Precisamente unir esfuerzos para compartir experiencias y apoyarnos en esta lucha. De otro lado, es indispensable que exista una legislación que facilite una efectiva lucha contra la piratería en aduanas. Las colegas que van a hablar luego van a hablar un poco más de legislación. Tenemos algunos convenios internacionales de la que la mayor parte de países son suscriptores que nos ayudan en ese sentido, pero siempre es necesaria legislación local, regulaciones locales que ayuden a implementar la efectiva realización y ejecución de medidas en frontera.
Es importante brindar también constante capacitación a los funcionarios aduaneros para que puedan reconocer ellos fácilmente los productos falsificados. Para ello deben trabajar de la mano con las autoridades con los titulares de las marcas, por ejemplo. En ese sentido, siempre quienes estamos en comités de trabajos de apoyo a los temas de lucha contra la piratería, estamos dispuestos a colaborar con las autoridades de distintos países de propiedad intelectual, en las autoridades aduaneras, para poder ayudarlos en las capacitaciones que estén a nuestro alcance, con el fin de que juntos podamos combatir este flagelo. Lamentablemente, yo les puedo contar un ejemplo negativo de cómo una legislación no adecuada puede dificultar la realización de medidas en frontera. Me refiero a lo que ha sucedido aquí en Ecuador. Desde el año 98 contábamos con una legislación de propiedad intelectual que regulaba de manera adecuada la forma en que se debían realizar las medidas en frontera. De acuerdo con la ley anterior, se permitía que un funcionario de aduanas detenga de manera preventiva el proceso de desaduanización por sospecha de violación de derechos de propiedad intelectual. La ley además establecía que la importación de productos que violaran ese tipo de derechos constituía un delito y que funcionarios de aduanas que permitieran la importación de ese tipo de productos eran solidariamente responsables. La ley establecía que el entonces IEPI, la Oficina Local de Propiedad Intelectual de entonces, luego de recibir toda la información sobre los productos involucrados en la importación, debían confirmar o negar en un muy corto plazo la medida previa tomada por aduanas. En ese marco se lograron hacer muchas medidas en la frontera, en aduanas, especialmente en el puerto de Guayaquil, que es el puerto por donde ingresan la mayor cantidad de productos que se importan al Ecuador. Ecuador, en ese entonces, logró reconocimiento local e internacional por el alto volumen de productos infractores incautados. La parte triste de la historia es que en el año 2016, concretamente en diciembre, entró en vigencia en Ecuador una nueva legislación de propiedad intelectual que claramente contiene muchas fallas por haber sido, a mi modo de ver, creada bajo una concepción no técnica sino ideológica. Entre los cambios que introdujo esta nueva ley, se estableció que las medidas en frontera deben iniciarse por orden de la Oficina Nacional de Derechos de Propiedad Intelectual, que hoy es conocida como el SENADI en Ecuador. La pregunta es, si en el proceso de importación de productos jamás participa la Oficina de Propiedad Intelectual, ¿cómo y cuándo se puede dictar una medida en frontera? Durante el tiempo que la ley de propiedad intelectual anterior, la del 98, estuvo vigente, las medidas en frontera por violación de derechos de propiedad intelectual en el Ecuador sobrepasaron en algunos casos, en algunos años, más de 100 al año. Hoy, en el mejor de los casos, se realizan más de 5. Es un ejemplo realmente dramático. Como un aparente simple cambio en la ley, simple entre comillas, ha hecho que retrocedamos en la realización de esta importante herramienta de lucha. Pero quiero mencionar de todas maneras que para realizar una medida en frontera en Ecuador, el titular de una marca hoy en día debe saber con anterioridad a que el producto llegue al país que existe una mercadería infractora viajando hacia Ecuador y se debe proporcionar a las autoridades los datos del contenedor, el nombre del exportador e importador, la fecha aproximadamente de arribo y a qué puerto llegará. Esto sin duda es algo que muy rara vez un titular de derechos de propiedad intelectual puede conocer. La buena noticia, porque no todo es malo, es que a pesar de las falencias de la ley, existe la buena disposición, al menos hoy en día, de funcionarios de la Oficina de Propiedad Intelectual, el SENADI, y de las aduanas, la SENAE, para coordinar esfuerzos y ver la forma en que se pueda viabilizar la realización de estas medidas tan importantes. Como ejemplo de ese trabajo conjunto, yo me alegro y les puedo contar que ayer, precisamente ayer, se realizó en el puerto de Guayaquil una incautación de un contenedor que contenía aproximadamente 40,000 cepillos de dientes con una marca falsificada, que como ya hemos dicho, no solo violan derechos de propiedad intelectual del titular de esa marca, sino también ponen en riesgo a los consumidores locales, porque vienen de algún país producidos cepillos de dientes con materiales que desconocemos que pueden poner incluso en riesgo la salud oral de los consumidores que creen estar comprando un cepillo de dientes de una marca reconocida. Aprovecho ahora para agradecer a los funcionarios de la SENADI y de la ciudad de Guayaquil especialmente, que me han autorizado a utilizar hoy algunas de las imágenes, de las fotos que se tomaron en la diligencia de ayer en el puerto de Guayaquil. Pero bueno, yo no los quiero aburrir más, espero tener próximamente mejores noticias sobre cambios legales y ejecución de medidas en fronteras en el Ecuador. Ahora les voy a dejar con mi colega Juan Sebastián Soto, profesional de Guatemala, quien nos va a contar un poco lo que está sucediendo en Guatemala, y luego él le dará paso a nuestras colegas de Perú y República Dominicana,
que por el contrario tienen muy buenas noticias que darnos, tienen experiencias positivas para contarnos, para que podamos un poco conocer cómo están haciendo ellos para hacer también el tema de las medidas en frontera. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Alfonso. Muy ilustrativo los ejemplos que suceden en Ecuador. Creo que son experiencias muy útiles que podemos ir asimilando en esta presentación. La acción por excelencia que se utiliza ha sido creada para lograr contrarrestar la piratería en aduanas en Guatemala, pues son las medidas en frontera ya explicadas. Estas fueron desarrolladas por varias legislaciones con ocasión de su incorporación en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, promovido por la Organización Mundial, llamados ADPIC. Con ello nace la regulación para garantizar el control de los productos falsificados en aduanas y evitar así la importación o exportación de productos que llamamos piratas. Guatemala se convirtió en parte del ADPIC en el momento que se hace miembro de la Organización Mundial del Comercio, el 21 de julio de 1995, y a partir de ese momento inicia un proceso de adaptación legislativa, que se traduce en la vigencia de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Decreto 3398, y más adelante la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, la cual incorporó al ordenamiento jurídico guatemalteco las medidas en fronteras mencionadas. Las medidas también fueron adicionadas a la Ley de Derechos de Autor y de Derechos a través del Decreto 56-2000. Los procedimientos procesales para la ejecución de medidas en frontera a nivel interno están contenidos en los artículos 178 al 195 cuáter de la Ley de Propiedad Industrial ya mencionada y en los artículos 129 al 133 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos en las reformas legales para la implementación del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Centroamérica, Estados Unidos de América, Decreto 11-2006, artículos 75 al 80. Conforme a nuestra legislación, las solicitudes pueden hacerse de oficio o bien a través de una solicitud ante los jueces de primera instancia con jurisdicción en el territorio donde se ubique la aduana correspondiente. No obstante lo dicho, en la práctica estas gestiones de medida de frontera son inoperantes en Guatemala. Tenemos una regulación más o menos aceptable, pero que amerita ser reglamentada, sobre todo lo concerniente a la ejecución de las medidas en su fase administrativa. No existe una exención clara de responsabilidad de los funcionarios aduanales como la que existe y aplica a los funcionarios judiciales conforme el artículo 193 de la Ley de Propiedad Intelectual. Claramente ese artículo establece que los funcionarios judiciales que ordenen o ejecuten medidas en frontera quedarán eximidos de toda responsabilidad. Claro, salvo que se probare que actuaron de mala fe o sin estricto apego a las normas contenidas en la ley. Por ello, y ante un sistema inoperante, debido probablemente a una falta de reglamentación y actuación ágil a través de instancias judiciales civiles, una práctica usual alterna ha sido recurrir a las instancias penales, donde a través de la intervención del Ministerio Público, como consecuencia de la presentación de una denuncia, se logra un tipo de prevención o alerta dirigido a las autoridades aduanales. Con esto, evitamos que se libere la mercadería mientras se lleve a cabo la solicitud de allanamiento respectiva por parte del Ministerio Público ante el juzgado de primera instancia penal o el juez de paz en algunas situaciones. Es un proceso llevado a cabo por practicantes ante la falta de un sistema eficiente como un proceso alterno de las medidas cautelares en frontera que contempla nuestra ley. Aún así, entre la denuncia y el allanamiento pueden transcurrir entre 10 y 15 días. No tenemos un registro o control de padrón de importadores, ni contamos con un sistema eficiente y mecanizado de comunicación entre el registro de la propiedad intelectual y las autoridades aduanales. Dependemos más bien de la buena disposición de las autoridades en aduanas para informarnos de posibles infracciones, a través de apuntes en cuadernos o libretas de los contactos de los representantes o mandatarios de las distintas marcas, o bien como un resultado de investigaciones privadas. Nuestro sistema es arcaico. El mecanismo de medidas de frontera para contrarrestar la piratería se mantiene muy distante de ser ágil y eficiente. A casi 15 años de haber entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. No obstante ello, es importante recalcar que las autoridades siempre han mostrado, en la mayoría de casos, una buena disposición en poder ayudar
en enfrentar este problema, pero se requiere un sistema formal mecanizado para que esto funcione aún mejor. Asimismo, tenemos como país un reto muy importante: empoderar a nuestras autoridades para que puedan de oficio llevar a cabo acciones para impedir importaciones que pueden infringir los derechos de propiedad intelectual a través de los criterios que pueden formarse, producto de capacitaciones y comunicaciones constantes con titulares de marca. Esto vendría a facilitar la prontitud con que pueda tratarse los casos de falsificaciones de productos sin esperar la intervención de los titulares. En varias ocasiones, los representantes de las marcas carecen de facultades judiciales para poder proceder. Recordemos que la prontitud es sumamente importante debido a que la mercadería debe ser revisada y liberada conforme los tiempos y regulaciones contenidas, en nuestro caso, en Guatemala, en el reglamento del Código Aduaneros Uniforme Centroamericano de Recauca, para parte integrante del régimen arancelario aduanero de Centroamérica. Debemos, como guatemaltecos, estar conscientes que tener un sistema eficiente para evitar la importación de productos falsificados en aduanas es algo necesario, no solo porque es nuestra obligación hacerlo como parte de nuestros compromisos internacionales, sino también porque debiera ser parte de nuestra misión para elevar el nivel de competitividad como país. En nuestras fronteras deberíamos evitar que en el mercado guatemalteco se pongan a disposición de la población productos que posiblemente no llenen los estándares de calidad y salubridad que los consumidores esperan. No se trata únicamente de proteger los derechos de propiedad intelectual de las entidades transnacionales, sino la integridad y buena fe del consumidor. Por ello, hemos considerado de suma importancia llevar a cabo esta actividad, como un resultado de un plan de trabajo diseñado en el seno de la Asociación Internacional de Marcas INTA, con el apoyo logístico del AmCham, a efecto de poder compartir con el público presente algunas experiencias en Latinoamérica que nos permiten concluir que sí es posible tener un mejor sistema. Es una oportunidad única que debemos de aprovechar. Me permito darle la bienvenida a mis colegas Adriana Barrera del Perú y a Vanessa Cabrera de República Dominicana, quienes vienen a enriquecernos en el tema. En adición a lo ya expresado por mis antecesores, Cintia Merchant y Alfonso Rivera, Ecuador, a quienes agradezco todo el apoyo y deferencia en poder hacer esta actividad en beneficio de la comunidad guatemalteca. Ya se ha mencionado el recorrido, experiencia de cada uno de mis colegas, por lo que seguro será muy provechoso. Cada una de las expositoras, debido a que el tiempo es limitado, tendrá 20 minutos para compartir con nosotros sus experiencias, y luego se formularán algunas preguntas de mi parte como moderador y así enriquecer la discusión. Al público le pido que por favor las preguntas que tengan las puedan escribir y al final de la exposición y compartir, y al final de la exposición de ambas colegas como moderador procedería a leer qué preguntas se pueden seleccionar para efectos de poderlas plantear. Es un público bastante concurrido, bastante numeroso, por lo cual pues me encantaría trasladar todas las preguntas, pero no es posible. No es necesario que digan su nombre, basta con plantear la pregunta. Entonces, habiendo dicho esto, le doy bienvenida a mi colega Vanessa Cabrera. Muchas gracias, AmCham Guatemala, muchas gracias, INTA, por haberme invitado a este evento y poder compartir con ustedes la experiencia de República Dominicana en la ejecución de medidas en frontera. A continuación, voy a compartir unos slides de PowerPoint que les tengo. Denme un momentito. Bien. En la República Dominicana, la legislación de medidas en fronteras se encuentra establecida, en primer lugar, en los tratados internacionales de los cuales la República Dominicana forma parte. Entre ellos tenemos el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio activo, todos los cuales establecen en sus disposiciones las medidas en frontera. Pero hay algo muy importante que les tengo que informar, y es que es en el año 2005 cuando la República Dominicana asume compromisos de que sus legislaciones contengan las medidas en frontera, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. A raíz de la ratificación de este tratado es cuando
es promulgada en el año 2006 la Ley 424-06 de implementación del Tratado de Libre Comercio de ERECAFTA. Y con esta ley se modifica la Ley 2000 sobre propiedad industrial y la Ley 6500 sobre derecho de autor para que sus disposiciones contengan la ejecución, el procedimiento de ejecución de medidas en frontera. Para el año 2007 se crea el Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Aduanas, el cual forma parte de la subdirección técnica de dicha institución y está conformado por una encargada del Departamento de Propiedad Intelectual, un analista de riesgo, un analista de educación y divulgación, 2 abogados, 5 técnicos y un auxiliar técnico de propiedad intelectual. Todos ellos se encuentran asistidos por una secretaria y en conjunto ejecutan las medidas en frontera conforme a los procedimientos establecidos en las leyes que rigen la materia. A continuación les voy a hablar sobre las medidas en frontera con relación a mercancía importada, exportada o en tránsito que contienen marcas falsificadas o marcas confusamente similares a marcas registradas. Como podemos observar, la Ley 2000 permite la actuación de oficio por parte de las autoridades de aduanas en la ejecución de medidas en frontera. Esto es, aduanas, una vez detecta que viene una importación o que va a salir o que va a haber una exportación o viene una mercancía en tránsito, pues ellos de oficio ya pueden ejecutar medidas en frontera según la Ley 2000. También la ley te proporciona la oportunidad de que un titular de derecho marcario pueda solicitar la ejecución de medidas en frontera. En estos casos, aduanas podrá exigirle al titular del derecho pruebas de la presunción de la infracción e información de la mercancía presumiblemente falsificada. Todo esto para ayudar a que aduanas actúe de una manera más efectiva. En ambos casos, tanto de oficio como a solicitud del titular del derecho, aduanas puede solicitarle al titular del derecho marcario que proporcione una garantía razonable a los fines de proteger a las autoridades de aduanas en caso de que al final estos productos resulten ser originales. También a los fines de proteger al importador en dicho caso mencionado. Una vez la mercancía es retenida y se determina que es falsificada, aduanas tiene un plazo de 5 días para comunicarle al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de mercancías retenidas. A la vez, dentro de ese plazo de 5 días, debe comunicarle al Ministerio Público sobre la retención de la mercancía. Cuando aduanas notifica al titular del derecho, le proporciona un plazo de 10 días hábiles a los fines de que éste interponga una demanda al fondo. Si el titular del derecho no interpone la demanda en el plazo de 10 días hábiles, entonces, por ley, las autoridades de aduanas deben proceder con la liberación de la mercancía. La Ley 6500 sobre derecho de autor dispone también medidas en frontera, pero para la protección de derechos de autor y derechos conexos. Por igual, te da la opción de una actuación de oficio por parte de las autoridades de aduanas o de una actuación por parte de aduanas o la fiscalía a solicitud ya sea del titular del derecho, de su causaviente, del representante convencional de cualquiera de ellos o de la sociedad de gestión colectiva. En el caso de cuando se solicitan estas medidas en frontera, el solicitante debe igual depositar pruebas de presunción de la infracción e información sobre la mercancía a ser retenida. También en el caso de la Ley 6500 nos habla sobre retención de mercancía importada, exportada o en tránsito que lesione derecho de autor y conexos. Aduanas o la fiscalía, dependiendo de a quién el titular le solicite la ejecución de la medida, deberá comunicar en un plazo de 5 días al interesado y al importador sobre la retención y el plazo durante el cual la suspensión fue concedida.
Luego, el interesado debe accionar en un plazo, en este caso de 10 días francos, y este caso puede ser prorrogado por 10 días, ese plazo puede ser prorrogado por 10 días adicionales. El tribunal, en derecho de autor también, en los casos de violación al derecho de autor, podrá exigir a quien obtuvo la medida una garantía para proteger al demandado y a las autoridades competentes y evitar abusos. Tanto en el caso de marcas como en el caso de derecho de autor, esta garantía tiene que ser razonable y no puede disuadir el objetivo de las medidas en frontera. ¿Qué pasa cuando ya se ha retenido la mercancía, los titulares de los derechos han accionado dentro del plazo indicado? Bueno, se inicia un proceso ante la jurisdicción, el tribunal competente donde se interpuso la acción, y cuando exista una sentencia definitiva, entonces, que ordene la destrucción de los productos, se puede proceder con su destrucción, al menos que el titular del derecho consienta que se disponga de ellas de otra forma. La Ley 2000 te da la opción de que estas mercancías puedan ser donadas con fines de caridad, pero esto también tiene que ser a través de una decisión de un tribunal. Y la Ley 6500 dispone lo mismo, destrucción a través de un mandato judicial, el cual tiene que ser definitivo. ¿Qué pasa en la práctica? Un proceso penal sobre una infracción de un derecho de marcas o un derecho de autor tarda demasiado tiempo, se puede tardar más de 5 años. Entonces, obtener una sentencia en un plazo de 5 años resulta demasiado, se pierde mucho tiempo, es agotador, ocasiona retrasos a las autoridades de aduanas debido al congestionamiento de sus almacenes por los productos que se encuentran ahí por tanto tiempo. Entonces, en la práctica, lo que se hace es que se arriban acuerdos amigables entre el importador y el titular del derecho. Estos acuerdos siempre van a contener cláusulas que contengan cláusulas con disposiciones que van a ser las mismas que tendrá una sentencia definitiva, salvo la pena de prisión, que obviamente es algo que no puede ser acordado entre partes. Pero los importadores generalmente no quieren estar en problemas legales y por eso acuden al titular de la marca o al titular del derecho de autor y le expresan su deseo de llegar a un acuerdo. Estos acuerdos generalmente contienen el reconocimiento de los derechos de marca o derecho de autor por parte del importador, su compromiso de no volver a infringir las marcas o derecho de autor, el pago de una indemnización al titular del derecho, la destrucción de los productos importados al costo del importador y en presencia del titular del derecho, la aceptación de una cláusula penal que puede ser de $100,000, $200,000, la información del origen de los productos y obviamente la destrucción de la mercancía. En la práctica, las autoridades de aduanas son muy hábiles en la detección de estas importaciones de productos falsificados o pirateados. Tan pronto la importación viene en camino a la República Dominicana, ya las autoridades tienen información sobre estos contenedores y cuando el importador va a hacer su declaración en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera, el personal que administra este sistema lo que hace es que va discriminando las importaciones conforme a sus características que pudieran dar a entender que se tratan de productos falsificados, por ejemplo, por su origen, si vienen de China, por el tipo de productos que se tratan o porque no es el distribuidor autorizado. Y notifican al Departamento de Propiedad Intelectual de Aduanas para que vayan a verificar esos contenedores de manera conjunta con los otros empleados de otros departamentos que también verificarán si la mercancía declarada es la importada, si no hay drogas, verificarán otros delitos. Al mismo tiempo, se apersona el técnico del Departamento de Propiedad Intelectual y hace la verificación y se da curso a los procedimientos que expliqué anteriormente de la Ley 2000 y de la Ley 6500 sobre derechos de autor. En la práctica, los puertos y aeropuertos objetos de inspección son el Puerto Multimodal Caucedo,
el puerto de Jaina Oriental, el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez y el Aeropuerto Internacional del Cibao. Solo estos porque son los más concurrentes en cuanto a tránsito de mercancías. La Dirección General de Aduanas, su Departamento de Propiedad Intelectual, ha hecho durante el periodo 2018-2020 numerosas retenciones. En el año 2018 hubo 1.706.260 retenciones de artículos. En el año 2019, 834.054 artículos retenidos. Y en lo que va de este año, con todo y pandemia, ha retenido 597.268 artículos. De estos se han retenido accesorios, vestimentas, celulares y artículos para celulares, útiles escolares, entre otros. Es importante destacar que la mayoría de los productos retenidos provienen de China, luego de Panamá. Y así va descendiendo Estados Unidos, Puerto Rico, India y Canadá, tal como se muestra en este gráfico del año 2016, pero estos números se mantienen a la fecha. De China, generalmente, los productos vienen importados del puerto de Xiamen y Ningbo, y desde Panamá del puerto de Manzanillo. Algo que le ha funcionado muy bien a las aduanas de República Dominicana y que ha hecho que las medidas en frontera sean más efectivas es la creación del registro de titulares de derechos de propiedad intelectual, que fue creado en el año 2010, o sea, 3 años después de que se creó el Departamento de Propiedad Intelectual. Y en este registro, el titular de un derecho de marca o derecho de autor va a proporcionar a aduanas toda la información de su derecho, con una comunicación por escrito, donde va a mencionar sus particulares, la descripción del derecho protegido, va a depositar un poder de representación, va a indicar los datos del distribuidor autorizado, los datos de su abogado en República Dominicana, la persona que lo represente al momento de que sea realizada una retención. Y obviamente los archivos gráficos de los productos originales para poder distinguirlos de los productos falsificados. En los casos de registros marcarios, se debe depositar copia certificada del registro de la marca expedida por la ONAPI. Y en el caso de derecho de autor, cualquier evidencia que pueda demostrar la titularidad del derecho de autor. Una vez se deposita esta solicitud, las aduanas van a expedir el certificado en un plazo de 30 días hábiles. O sea, se trata de un registro rápido, no tarda tiempo. Y otorgan el certificado por un plazo de 2 años, el cual es renovable de manera continua. Y es renovable al vencimiento, te dan un plazo de 60 días hábiles para que puedas realizar esa renovación. Obviamente, la información contenida en el registro de titulares es totalmente confidencial, no sale al público y las aduanas la utilizan para una mejor ejecución de medidas en fronteras. Aquí podrán observar un certificado de registro de titular donde se destaca quién es el titular, quién es el gestor al cual van a contactar al momento de la retención. Se describe el derecho protegido, se menciona aquí la fecha de inscripción, el término, que es de 2 años, y la fecha de vencimiento. Estos certificados siempre van firmados por el director general de aduanas y el encargado del Departamento de Propiedad Intelectual. Ya para no cansarlos mucho, voy a hablarles de un caso muy interesante, reciente, y es que nosotros representamos a la marca UL en la República Dominicana y ellos nos contactaron para informarnos que venía un cargamento desde China con unidades de cargadores que contenían la marca de certificación UL falsificadas. Pues entonces nosotros nos pusimos en contacto con las autoridades de aduanas del Departamento de Propiedad Intelectual, le informamos sobre el dato del importador y las aduanas desde el primer momento le dio seguimiento a esta importación hasta que arribó al puerto. Aquí podemos ver la notificación que nos hace aduanas
es una comunicación donde nos informa de 9.000 unidades de cargadores con la marca UL y, por otro lado, 25.000 unidades de cabezas para cargadores con la marca UL. En este caso, procedimos con la querella ante la Fiscalía y el importador nos contactó a los fines de arribar a un acuerdo amigable. Por las cuestiones que le mencionaba anteriormente, de todo el tiempo que tarda un proceso para ser decidido, entonces se arribó a un acuerdo con las cláusulas que les mencionaba anteriormente. Se pagó una indemnización a favor de UL, se acordó la destrucción de toda esta mercancía al propio costo del importador, se comprometió a no volver a infringir, firmó una cláusula penal de $100,000 y proporcionó la fuente de origen de esos productos. Por igual, tenemos otro caso interesante aquí, donde Gucci, que es cliente nuestro también, nos informa de una importación que venía sobre 17.500 unidades de bolsas de empaque de cigarrillos, o sea, de un producto que ni siquiera Gucci fabrica y con sus marcas. Entonces se procedió de la misma forma que les conté anteriormente. Aquí les traigo un caso de retención de oficio por parte de aduanas de 39.900 cables para celulares, 17.970 baterías y 40.000 conectores para baterías. Todo esto, señores, en una única importación. Aquí podemos ver el proceso de destrucción. Es importante destacar que en República Dominicana la labor de aduanas es muy eficiente en la ejecución de medidas en frontera. Y todo esto también en colaboración con los titulares de derecho de autor y de marcas. Aquí vemos que en colaboración se ha hecho un entrenamiento a las autoridades de aduanas para que ellos puedan conocer las características de los productos originales y de los productos falsificados y ejecutar de una mejor manera, de una forma más efectiva las medidas en frontera. Si bien el proceso de medidas en frontera en la República Dominicana es muy efectivo, obviamente hay cosas que se deben mejorar. En el Departamento de Propiedad Intelectual no se tiene un manual de procedimiento para eficientizar la ejecución de medidas en frontera. Se necesita de la capacitación del personal, una capacitación constante. Por eso les requerimos siempre a los titulares de marca que den entrenamientos a las autoridades de aduanas, porque es totalmente posible, a ellos les gusta aprender y quieren conocer, pero también necesitamos que en colaboración con las autoridades del país en la materia se capacite al personal sobre qué es la propiedad intelectual, qué es el derecho de autor, qué son los derechos de marca. Otro punto importante es que actualmente solamente las autoridades están verificando la mercancía importada, pero la ley te permite también verificar mercancía exportada o en tránsito, y esto no está ocurriendo. Esto es por falta del personal, porque la ley sí lo dispone, pero lamentablemente es falta personal. Los almacenes de aduanas están congestionados y esto hace que las aduanas a veces se vean impedidos de ejecutar medidas en fronteras porque no tienen espacio donde guardar la mercancía. Pero para eso ya se están haciendo operativos de destrucción y de esta forma se descongestionan los almacenes. Finalmente, mi recomendación es también arribar a acuerdos de colaboración con las autoridades del país y el sector, la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, para que todas estas recomendaciones se lleven a cabo y se puedan ejecutar las medidas en frontera de una forma más eficiente. Pues hasta aquí llegó mi presentación y cualquier pregunta que tengan, a su orden. Gracias, Vanessa. Muy a tiempo. Has terminado. Yo, pues sí, te haré una pregunta. Primero, definitivamente es interesantísimo oír los casos de retenciones, porque eso es resultado de un buen sistema que ustedes cuentan en Dominicana. Claro, siempre es susceptible a ser mejorado, pero es definitivamente muy ilustrativo. Me parece y nos parece como guatemaltecos muy interesante el registro de titulares que tienen, que ya
pues tiene una década de existir, lo cual es también maravilloso. Y todas esas experiencias de destrucción de oficio, de mercadería y bueno, el entrenamiento necesario al cual yo hacía referencia. Entonces, creo que como República Dominicana y Guatemala podemos trabajar con todo el empuje que da el INTA y de los AmChams y demás organizaciones, poder lograr compartir esas buenas experiencias, pero ya aterrizar un plan de trabajo. Definitivamente es algo muy valioso y sobre todo con República Dominicana, con quien mantenemos un tratado de libre comercio. Desde tu óptica, Vanessa, y sobre todo como originaria, como digo yo, de un país con quien mantenemos una relación cercana dentro del tratado del TLC, ¿me podrías explicar brevemente la importancia que exista un sistema efectivo de medidas de frontera? Es decir, ¿cómo has tú medido esto dentro del ámbito de negocios y competitividad como país? Sí, mira, tal como mencionaba el mismo Alfonso que hablaba, la importancia de tener un sistema efectivo en medidas en frontera es la protección a los derechos de propiedad industrial. Es combatir la piratería, es combatir la violación a los derechos de marca. Y con esto, ¿qué se logra? Proteger la salud y seguridad de los consumidores, resguardar al Estado en contra de las pérdidas de recaudación de impuestos, es resguardar al Estado en contra de la afectación de la inversión extranjera, en contra de la pérdida de empleos y sobre todo en contra de la lucha, de la promoción del crimen organizado y del terrorismo, porque detrás del delito de propiedad intelectual se encuentran estos crímenes mayores de crimen organizado, de terrorismo. Y finalmente, y que no es menos importante, salvaguardar a los derechos de los titulares de propiedad industrial y derecho de autor también, porque los cuidamos de que sus marcas pierdan valor, de que ellos se vayan del país porque sus distribuidores ya no pueden sostener el comercio aquí de los productos que contienen sus marcas y también de su derecho de autor. Gracias. Definitivamente es algo muy importante para el comercio y la competitividad. E interesante que hay ciertos criterios objetivos que se pueden seguir, como los ejemplos que tú decías, de decir simplemente si un producto viene de tal puerto, de tal país, y ese producto no debe salir de ese puerto, pues es falso, ¿verdad? Entonces hay criterios objetivos que pueden emplearse de una forma muy fácil. Luego, ¿me podrías indicar, para terminar este conversatorio contigo, los empleados públicos? Hablemos, ¿están sujetos a alguna responsabilidad en caso se determine que los productos no eran falsificados? Lo pregunto porque luego, en nuestra experiencia, a veces hay un poco de temor en torno a la responsabilidad del funcionario o empleado público, digamos, en aduanas. ¿Me podrías explicar un poco cómo está conceptualizado a nivel legislativo y práctico ese tema? Sí, mira, como comentaba al inicio de esta ponencia, la República Dominicana forma parte de los ARTIC y el artículo 58 dispone que las autoridades que ejecutan medidas en fronteras están exentos de responsabilidad siempre que actúen de buena fe. Pero también la Ley 2000 sobre propiedad industrial y la Ley 6500 sobre derecho de autor le dan la facultad a las autoridades de aduanas de pedirle al titular del derecho que presenten una garantía justamente para protegerlos y también para proteger al importador en caso de que se determine que la mercancía no es infractora. Muy interesante, gracias Vanessa. Es un tema sumamente importante que posiblemente en Guatemala debe ser actualizado a nivel legislativo. Ahora procedemos y doy palabra a Adriana Barrera, quien estoy seguro que, al igual que Vanessa, nos puede ilustrar de casos y temas prácticos llevados a cabo en el Perú como un sistema al cual debemos de también voltear a ver y llegar a la conclusión que sí es posible hacer los cambios, y no son grandes cambios, sino son pequeños que pueden llevarse a cabo y empezar a notar diferencias. Entonces, Adriana, por favor, te doy la palabra. Me parece que yo me disculpo, creo que ibas a presentar antes, pero bueno, te mandé después, pero bueno,
qué mejor que terminar con esta experiencia peruana y que nos ilustre y que nos inspire a todos los participantes para ver cómo podemos hacer mejor las cosas. Adelante, Adriana. Primero, como siempre decimos, buenos días con todos. Gracias, Juan Sebastián, por el pase. Y como tú sabes, hay un dicho que dice, el orden de los factores no altera el producto. En realidad, hoy un placer, en primer lugar, agradecer a AmCham Guatemala por esta convocatoria, obviamente a la INTA, al Comité de Anti-Counterfeiting, que somos miembros acá todos y que hemos hecho, ¿no?, posible este evento, y bueno, a estos colegas tan queridos, ¿no?, Vanessa, Alfonso, tú, Juan Sebastián, tener a Cintia, acá de moderadores, panelistas, la verdad que es súper agradable. Bueno, realmente la exposición de Vanessa, excelente, ¿no, Vanessa? Y realmente veo, pues, ¿no?, que tenemos sistemas que son muy, muy parecidos, ¿no? O sea, me alegra realmente saber que República Dominicana, ¿no es cierto?, es un país que realmente en temas de medidas en fronteras está, pues, digamos, a la vanguardia, ¿no? Y eso es bien importante, como inicialmente lo ha dicho Cintia, ya lo dijo Alfonso, y Sebastián también lo ha reiterado varias veces. No sé si pueden ver mi presentación. Perfecto. ¿Y me escuchan bien, por favor? Porque esos fueron mis problemas técnicos iniciales. Perfecto. Entonces, bueno, para dar inicio a mi presentación, un poco continuando lo que decía Vanessa, yo no quiero ser repetitiva, pero más o menos en Perú sucede algo similar, ¿no? Digamos que el tema de medidas de frontera está muy avanzado. Y bueno, comienzo contando también el marco legal, ¿no? Al igual que la República Dominicana, acá en Perú, que obviamente quiero resaltar que es un país andino, ¿no? Porque es parte de la comunidad andina, al igual que Ecuador, Colombia y Bolivia. Y bueno, nosotros somos miembros también del ACIC. También, obviamente, tenemos las decisiones, que las decisiones son la normativa que regula a todos los países andinos. Tenemos la decisión andina 351, la decisión andina 486, y también otro acuerdo que nos obligó y nos empujó mucho hace muchos años a regular el tema de fronteras, fue el Acuerdo de Promoción Comercial de Perú y Estados Unidos. Eso creo que fue determinante porque los Estados Unidos de alguna manera nos presionó, y creo que de manera positiva, poder, pues, tener medidas de frontera. Y hablando del marco específico, nosotros tenemos un decreto legislativo específico, que es el decreto legislativo 1092, y miren, ustedes ven la fecha de promulgación, estamos hablando del 2008. Quiere decir que ya está entrando a la adolescencia nuestra ley de medidas en frontera, ya 12 años, y son las disposiciones generales. Hay un decreto supremo que es el quien regula, es la norma que regula este decreto legislativo, que es el 03-2009, y hay resoluciones específicas también de medidas en frontera para que se maneje todo bien. Una manera de que si alguien está interesado en esta norma, si ustedes entran a la página web de www.indecopi.gov.pe, podrán descargar esta normativa, que posiblemente pueden ser importantes para la autoridad. O en cualquier momento también yo me comprometo y hacérselas llegar vía AmCham, estas normas que pueden servir de repente para regulaciones que ustedes puedan querer aplicar en el futuro en Guatemala o en alguno de otros países que están acá presenciando esta charla. Para conocer un poquito dónde está Perú, obviamente sí sé que saben, normalmente cuando hago charlas, de repente en otros lugares dicen, ¿dónde queda Perú? Pero creo que acá, obviamente, ustedes, amigos, saben dónde estamos, en Sudamérica, y tenemos, pues, de países varias fronteras. Y para recordar un poco de historia, ustedes recordarán que Perú, ahí donde marco, el puerto principal del Callao, es un puerto que históricamente fue principal, porque ustedes saben que en la época del virreinato, cuando no, hace muchos años atrás, era el puerto principal, ¿no es cierto?, en América, ¿no?, sobre todo en Sudamérica. Y si se dan cuenta, Perú tiene un lugar estratégico porque limita con muchos países, en el norte con Ecuador, Colombia, en el este con Brasil, ¿no es cierto?, un poco más al sur tenemos a Bolivia y al sur con Chile. Entonces, muchas veces entra mucha mercadería por este puerto del Callao, que ustedes pueden ver ahí, chiquitito, ¿no es cierto?, que está en Lima. Bueno, en realidad es una provincia constitucional, porque mucha gente piensa que el puerto del Callao está en Lima. Es una provincia constitucional dentro de Lima. Y otros puertos importantes son al norte, el puerto de Paita, donde entra mucha mercadería, que después entra y llega mucha mercadería a nuestros países vecinos de Ecuador y Colombia, y al sur, que es el puerto de Ito, Moquegua, y más al sur, Tacna, que ahí tenemos, pues, mercadería que también ahí van entrando a Bolivia y a Chile.
Rápidamente, los mecanismos utilizados por la aduana, ¿no es cierto? Acá es bien importante señalar. He señalado en un inicio que existe una regulación específica, que es el decreto legislativo 1092 de medidas en frontera, ¿no es cierto? Que es una regulación especial. Pero, sin embargo, nosotros tenemos también una regulación que no es de medidas en frontera, o sea, que pertenece a esa norma, que es el Código Penal, donde básicamente hay delitos contra la propiedad intelectual, y la normativa que es la legislación latina, la 486, que también se aplica para medidas en frontera. Quiere decir que en Perú uno puede, para paralizar un contenedor, ya sea de importación o exportación o tránsito de mercadería sospechosa, como vamos a ver más adelante, puede aplicar la Ley de Medidas en Frontera, que es el Decreto Legislativo 1092, pero también la normativa penal o las regulaciones administrativas del INDECOPI. Esto es bien importante. Y ambas funcionan perfectamente. La única diferencia es que es mejor aplicar medidas en frontera para efectos de la suspensión. Porque si no se aplica Código Penal o se aplica las normas de decisión 486 o las normas internas del INDECOPI, y disculpen, acá de repente yo hablo del INDECOPI con mucha familiaridad. El INDECOPI bueno, para hacerlo entender, en la Oficina de Marcas, Patentes y Derechos de Autor y otras más del Perú, para que hagan, que tiene una función muy importante, como ahora vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que la única diferencia de aplicar una u otra sería, como vamos a ver más adelante, que se aplica el decreto legislativo 1092 si hay una suspensión con un plazo establecido por ley. En cambio, si no aplicamos medidas en frontera, ok, las autoridades aduaneras te avisan de mercadería sospechosa, pero no hay un plazo. ¿Qué quiere decir? Que si se da levante, la mercadería se va. Pero funcionamos con ambas y dependiendo de la aduana, hay aduanas y hay puertos que prefieren aplicar las medidas en fronteras y otros se complican un poco. Pero funciona bien. Normas aplicables, ¿no es cierto?, en cuanto a cuando uno aplica medidas en fronteras o para detener mercadería, nosotros, una vez que aduanas detiene la mercadería, nosotros podemos ir en Perú vía dos vías. Tenemos la vía administrativa, que es el INDECOPI, y ahí podremos aplicar la Ley de Derecho de Autor, el Decreto Legislativo 822, o la Ley de Signos Distintivos, que aplica la Decisión Andina 486, que Alfonso la conoce muy bien porque debe ser de su día a día, y el Decreto Legislativo 1075. También el Ministerio Público puede, ¿no es cierto?, también aplicar medidas en frontera, digamos, y hace uso del Código Penal. Nosotros el Código Penal claramente, pues, permite detener mercadería en aduana, ya sea que sea un delito contra los derechos de autor o signos distintivos. ¿Para qué autoridades forman parte de esto de las medidas en fronteras? Es un grupo de autoridades, y eso es bien importante, señores, porque siempre a veces cuando se habla de medidas en fronteras, uno piensa que toda la carga es para la autoridad aduanera. Sí, posiblemente la autoridad aduanera sea quien primera parte tome la primera acción, porque es quien va a detectar la mercadería y es quien va a hacer la primera detención. Pero en Perú es un trabajo en equipo. Y acá, como había dicho, tenemos al INDECOPI, ¿no es cierto?, por un lado, que es la Oficina de Marcas y Patentes, y que en Perú tiene la facultad de emitir medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Que cuando aduanas avisa de una mercadería y el titular presenta una denuncia, inmediatamente, como vamos a ver, el INDECOPI puede imponer una medida cautelar. Y por otro lado tenemos al Ministerio Público y al Poder Judicial, que también sí se puede hacer por esa vía. O sea que en realidad en Perú estamos bien protegidos. Una figura novedosa que nosotros lo decimos y que creo que no aplica en muchos países es la figura del veedor en aduanas del INDECOPI. ¿Quiénes son los veedores? Esto es muy interesante. Como ustedes saben, ¿quiénes son normalmente en las aduanas los encargados de detectar si hay productos falsificados o no? Son los personal aduanero. Pero el INDECOPI, que está muy metido y muy activo en el tema, ha designado unos veedores que pertenecen a la Oficina de Derechos de Autor y de Signos Distintivos, que en buen romance se pasean por la aduana, tienen autorización de entrar a la aduana. Y como ellos son conocedores de temas de propiedad intelectual, que a veces los aduaneros se les hace más difícil, pueden detectar mercadería y ellos con esos veedores trabajan con aduanas y avisan a los titulares de los derechos de autor o de marcas que posiblemente las marcas que están infringiendo para poder iniciar acciones. Esta función de los veedores de aduanas, la verdad que es una figura muy interesante y vía un convenio entre SUNAT, que es la entidad aduanera del Perú, el INDECOPI, que es la Oficina de Marcas y Derechos de Autor, trabajan en conjunto y eso es algo muy interesante. Para ya entrar a hablar del decreto legislativo 1092, claramente acá la medida en frontera aplica para mercadería
falsa o pirata. Siempre recordemos los conceptos. Cuando hablamos de productos falsificados, hablamos de un uso no autorizado o que es una violación de un signo distintivo, ¿no? Una marca. Cuando hablamos de mercadería pirata, hablamos pues de un uso no autorizado o una copia de un derecho de autor. Y acá la ley cubre importación, exportación y tránsito, ¿ok? Entonces, acá la verdad que sí se puede tener mercadería de todo tipo. Si bien no quiero entrar a detalle porque tengo pocos minutos, obviamente, y quiero cubrir los casos prácticos, es importante señalar como un tema, y si quieres después se lo puedo aclarar cuando me toque la ronda de preguntas, es que si bien me van a preguntar, ¿tránsito se puede en Perú? Claro que se puede, la ley de medida de frontera permite, pero hay una jugada legal que se hizo en el reglamento que de alguna manera excluye dos tipos de tránsito, que es el transbordo y el reembarque. ¿Qué quiere decir? Si en la ley aduanera, ustedes saben que el tránsito tiene tres tipos acá en Perú, que es el tránsito propiamente dicho, el transbordo y el reembarque. Lo que ha hecho la autoridad es sacar, y es un tema que estamos haciendo un lobby para cambiar esa norma, ¿no? Con las autoridades, y sacaron de la norma al reembarque y el transbordo, con lo cual, si la mercadería es de transbordo y reembarque, yo no la puedo detener por medidas en frontera, pero si es tránsito propiamente dicho, sí lo puedo hacer. Hay también ciertas excepciones, que es la exclusión, ¿no es cierto?, de qué mercaderías están excluidas. Obviamente, productos y equipaje de mano de muy poca cantidad, y también acá hay un tema, productos cuyo valor FOB no supere los $200. Y esto sí ha sido un pequeño problema, porque a veces, como ustedes saben, los falsificadores y los importadores que actúan de mala fe tratan de sacar la vuelta a la ley. Algo muy importante, y al igual que Vanessa lo comenta, el tema del registro voluntario es un tema importantísimo en el éxito de las medidas en fronteras. Y es importante señalar que el registro voluntario entre aduanas es que el titular de un derecho de marcas o derecho de autor va y registra o inscribe esos derechos en aduana. Me preguntarán, ¿eso no es lo mismo que se inscribe en el INDECOPI o en la Oficina Nacional de Marcas o Derechos de Autor, si se quiere? No, señores. Una cosa es el registro en la Oficina de Marcas, que es que te da el derecho, es de exclusiva, ¿no es cierto? Y otra es el registro voluntario, que justamente lo que uno va es a la aduana, registra todo el detalle de marcas, presenta manuales de identificación de productos, rutas de distribución, de importación, y eso le servirá al personal aduanero, a las autoridades aduaneras, para poder detectar mercadería y paralizarla inmediatamente cuando vea que hay mercadería sospechosa. Esta herramienta es importantísima. Aquí, en el caso de registro voluntario, la ley es interesante porque lo que señala es que, bueno, se puede registrar o inscribir en cualquier momento del año. O sea, puede ser en el mes de enero, abril, noviembre. Pero hay algo novedoso, que siempre se tiene que renovar los 30 primeros días útiles de cada año. ¿Qué quiere decir? Que si yo registro, por ejemplo, una empresa registra sus marcas en aduanas en julio, no es que las renueve en julio del próximo año, obligatoriamente lo tiene que hacer en enero. O sea que ustedes se imaginarán, colegas míos, en enero, cuando todos los files, después del año nuevo, el 2 de enero estamos todos con nuestros files en el estudio, con todos presentando los files. Algo bueno que ha sucedido es que a partir de este año ya el registro de aduana, el registro voluntario es online. O sea que por primera vez, y esto también ayudó el tema de la pandemia, ¿no? Volvernos todos online. Y esto es bueno porque ya no vamos a tener que ir con estos files que íbamos hasta inicios de este año, sino que ahora ya va a ser vía online, vía en línea, y eso queda perfecto, ¿no? Y se evalúa, se presenta la información, se registra, te dan una resolución, y eso está en la base de datos de la aduana a nivel nacional, ¿no? Bueno, la medida en frontera puede ser de parte o de oficio, ¿ya? Normalmente aquí en Perú la que más se utiliza es de oficio, porque al igual que lo comenta Vanessa, en la República Dominicana las autoridades son muy activas y normalmente, con decirles que nosotros andamos 24/7 vía WhatsApp, teléfono, email, no hay límite. Muchas veces sábado en la noche, domingo, aquí en el estudio andamos muy activos y la aduana no para, nos manda fotos, etiquetas, productos sospechosos por email. No, obviamente hay un mail formal, pero el previo siempre hay una muy buena comunicación con la autoridad aduanera acá en Perú. Entonces, normalmente siempre se hace de oficio. ¿Por qué no se hace de parte a pesar de que la legislación lo promueve? Básicamente porque se ha complicado muchísimo. Miren, la experiencia que yo tengo viendo temas de aduanas por más de 20 años con mi colega y socia, doctora María Inés Herrera, que varios de ustedes conocen, es que el tema de parte es muy complicado.
porque en primero hay que pagar el tema de una fianza bancaria, con lo cual se hace complicadísimo. Yo no sé cómo será en el país de usted, no sé, Vanessa, si eso aplica, no escuché que hayas dicho nada de esto, pero es complicadísimo, tiene que tener una base de vigencia, hay que pagar el valor de un 20% del valor foto que se importa, y obviamente eso para los titulares de marca es muy complicado. Con lo cual el tema de medidas de frontera de parte no se hace, ¿no es cierto? Normalmente lo que se hace es la de oficio que tenemos acá. Simplemente, ¿qué pasa acá? Se detecta la mercadería sospechosa, el personal de aduanas, de acuerdo a los registros de aduanas justamente, nos avisa a los titulares de los derechos, a sus representantes, que hay cierta importación sospechosa, nos dan 3 días para hacer esto. Si es que se confirma que el producto es pirata o falsificado, se presenta una denuncia, que como les dije, lo puedo hacer ante el INDECOPI o lo puedo hacer ante el Ministerio Público. Si es ante el Ministerio Público es si es fuera de la norma de medidas en frontera. Ya, eso es pero para líneas generales lo puedo hacer vía las 2 vías, pero normalmente en el 90% de los casos siempre vamos con el INDECOPI, vía administrativa. Y inmediatamente se presenta una denuncia. Una vez que se presenta la denuncia, sí te dan 10 días más para que se emitan las medidas cautelares. Una vez que se emiten las medidas cautelares, se hace una inspección, ¿no es cierto?, en las premisas, en las salvaciones aduaneros, y se logra con el decomiso. Algo que he visto que es interesante en República Dominicana y que me encantaría que fuese en Perú, pero no lo es que nosotros sí, los titulares de los derechos o sus representantes son nombrados depositarios. ¿Ya qué quiere decir? Que la mercadería va a depósitos privados, ya eso es bien importante señalar. ¿Ya? Y esto tiene su parte buena porque nosotros controlamos la mercadería. Y lo que pasa es que esto, una vez que está decomisado, se sigue un procedimiento administrativo de infracción marcaria o de infracción de derecho de autor, pero que es muy rápido, y una vez que se resuelve, inmediatamente se ordena la destrucción, o en casos muy excepcionales, o sea, sí, casos así, que sean productos tipo prendas de vestir, pero colchitas de repente para un invierno muy fuerte, pero casi quitándole la marca, quitándole el distintivo, se dona. Ya, pero normalmente la ley acá en Perú dice donación o destrucción, en su 90% de casos es destrucción, y obviamente, o también lo que hace la autoridad es otorgarnos los productos al titular y nosotros los destruimos bajo nuestro costo, pero a veces resulta más práctico porque es más rápido, no tenemos que esperar a veces la burocracia de la autoridad, entonces es muy ágil y muy rápido. Obviamente, como dijo Vanessa, nosotros también muchos de los casos podemos cerrarlos vía acuerdo conciliatorio, similar para no repetir, se pagan costas y costos, se pone una penalidad, se destruyen los productos. Para acá una manera de, por ejemplo, cómo llegan los emails detallados de medidas en fronteras, ¿no es cierto? Cuando ya es oficial, ¿no es cierto? Acá la DAME, que es una DUA de importación, y se detallan todos los casos, el personal de aduana nos envía la información y nosotros determinamos. No, acá también, por ejemplo, el detalle puede ser así, escrito a mano también. A veces hay aduanas que en el momento de la inspección detallan la cantidad de productos, ¿no? Para que vean cómo son las actas, ¿no? Acá miren cargo de reporte enviado, para que ustedes vean, SUNAT es la entidad aduanera. Casos, ¿no es cierto?, de todo tipo de casos, ¿no es cierto?, desde prendas de vestir, productos electrónicos, juegos de video, productos de lujo, ¿no? Por ejemplo, acá productos, prendas de vestir, ¿no? Audífonos, por ejemplo, de la marca Apple, por ejemplo, los AirPods que son muy pirateados, miren cómo se envían los oficios, con el detalle, con las marcas, la verdad que es muy organizado cómo funciona acá en el Perú. Relojes, por ejemplo, con el personaje Paw Patrol, ¿no es cierto?, que está protegido por los derechos de autor, pero también por marcas. Fíjense acá que hay una decisión que al final, bueno, se decomisó la mercadería, se ganó el caso y le pusieron al infractor, por 1.138 relojes de Paw Patrol se llegó a poner 54.600 UITs al infractor, o sea que acá las multas son altas, porque nosotros en este caso, una vez que se decomisa y la mercadería, y si no se llega a un acuerdo, hay una resolución final, y se ponen estas multas que realmente son altas, ¿no? Entonces, normalmente a ellos les conviene llegar a acuerdos. Acá otro caso también de $53.000 de Paw Patrol también, productos de rodamientos. Imagínense acá el tema, como hablaba Alfonso, temas de salud, tema de riesgo personal. Imagínense estos rodamientos que van en automóviles, en maquinarias, piratas, ¿no? Mayoría de productos de China, ¿no? De la marca Schaeffler. Productos Conair, Babyliss, ¿no es cierto? Alaciadores de pelo de la marca Conair, Babyliss. Este año, por ejemplo, parece que los piratas se ponen de acuerdo. Hemos hecho como ya 10 casos en 2 meses. Miren acá, el diseño está protegido y acá, miren, todos esos son productos falsificados. Más casos de AirPods,
¿no? Pikachu, por ejemplo, de Nintendo, otro caso. Miren, 1.200 juguetes de teléfonos Pikachu, al final se logró poner $65.000 de UIT por 1.000 productos. Honda, por ejemplo, productos para partes de motocicleta. Todos esos clientes nuestros, acá se les puso 18.000 EUTES. Si se van a dar cuenta, como 53.000 dólares de UIT versus 18.000 por partes juguetes se le pone más, porque la Oficina de Derecho de Autor es más estricta. Eso ya son temas de criterios, pero igual la Oficina de Marcas también pone multas. Productos, por ejemplo, de billutería de la marca Tous, $6.700, ¿no es cierto?, por 500 dijes. Y esto es un caso novedoso ya para comentarles rápidamente, que en épocas de pandemia, que nos complicó muchísimo, tuvimos el tema de inspecciones que dieron de manera online. Pueden ver acá las muestras por vía Zoom, Webex, Microsoft Teams. Se logró hacer una inspección. Obviamente ahí teníamos que estar de acuerdo nosotros como representantes del titular de la marca y el infractor. Ahí pueden ver la toma. Ahí está el veedor del Indecopi, está el representante de Indecopi. El número 2 es el que nos ha autorizado el infractor, porque al final reconoció su delito. La representante del estudio, ¿no es cierto?, en el número 3, y el aduanero que iba mostrando los productos y las fotografías, que iba confirmando y se iba haciendo el acta. O sea que no hemos parado. Algo final que quiero decir, señores, el tema de los entrenamientos. Importantísimo, coordinación entre público y privado. Nosotros hacemos muchos entrenamientos a nivel nacional. Y para terminar, simplemente señalar que la pandemia y el tema del aislamiento no ha hecho que paremos. En tema de entrenamiento se han hecho online y hemos logrado entrenar más de 1.000 autoridades aduaneras a nivel nacional. Estas son las propuestas de mejora, porque siempre es bueno mejorar, ¿no es cierto? Por ejemplo, incluir el régimen de transbordo y reembarque, el tema del Ministerio Público, que sea un poco más activo, porque actualmente no lo es, el tema del límite del valor, que queremos que se quiten los $200, porque a veces entran con mercadería de menor valor y con eso se escapan, el tema de la modificación del requisito de las garantías bancarias, que complica mucho la solicitud de parte, y también permitir en el tema de registros, el tema de patentes, modelos de utilidad y diseño industrial, que actualmente el registro voluntario no lo permite, solo para marcas y derechos de autor. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Corriendo con el tiempo para tratar de cumplir con mis 20 minutos. Gracias, Adriana. Definitivamente es algo muy valioso lo que has compartido con nosotros desde el punto de vista guatemalteco, y puedo hablar en nombre de muchos colegas y pues de la comunidad guatemalteca en general. Nos parece interesantísimo el rol activo que tiene el Indecopi. Aquí en Guatemala, el registro de la propiedad intelectual comúnmente se pone en una situación totalmente ajena digamos, a la situación judicial que llevamos nosotros para efectos de llevar a cabo las medidas en frontera, y no tiene ninguna injerencia el registro de la propiedad intelectual en Guatemala. Entonces, me parece, ese rol activo nos parece sumamente importante y digno de tomar nota. Me parece fabuloso, Adriana, todo el registro, digamos, la obligación de actualización, además del registro de titulares que tú nos has explicado, pero esa obligación de actualización y que todo se pueda hacer online, de verdad, definitivamente la pandemia nos ha movido a agilizar los trámites administrativos y gestiones en general a través de las herramientas online, lo cual es sumamente importante, y aquí hemos tratado de darle un empuje especial. Y bueno, y también oír que la normalidad de las medidas llevadas a cabo en frontera en Perú son de oficio. Definitivamente eso es loable, y eso va de alguna manera amarrado al entrenamiento que tú dices público-privado para poder dotar a las autoridades de esos criterios para poder llevar a cabo esas acciones. Entonces, definitivamente es un tema muy interesante, estoy seguro que todos podemos aprovechar. Tenemos el tiempo vencido, pero creo que en parte porque hemos logrado nutrir a todo el público de esas grandes experiencias, y no quiero dejar pasar algunas preguntas, unas que tengo yo, en este caso hacia Adriana, y otras que voy a leer del público. Entonces, por favor, primero les pido disculpas al público en general por esos minutos adicionales que vamos a tomar, pero es aquí donde también se pueden retroalimentar el público en torno a cuáles son las mejores prácticas que podemos llevar
y poner. El INTA está a disposición de Guatemala entero y de todos los países para poder ayudar a ver estos mecanismos de protección efectivos y compartirlo dentro de esta comunidad internacional. Entonces, definitivamente es algo que debemos de aprovechar. Y te tengo una pregunta. ¿Existe alguna diferencia en el Perú entre el registro de aduanas y el registro propio de la oficina de marcas? ¿O es un registro independiente? Cuéntanos un poquito sobre esa interacción que existe entre ambos registros. Bueno, gracias Juan Sebastián por la pregunta, gracias ¿no? Y bueno, eso es bien claro, hay que aclarar que efectivamente son registros distintos, pero sí hay una interacción, ¿no? Definitivamente para uno inscribir su marca o en aduana, esta ya tiene que estar registrada en el Indecopi o en la dirección de signos distintivos del Indecopi, ¿ya? Entonces, normalmente lo que se hace, por ejemplo, si mañana yo tengo una marca, yo voy y la registro, ¿no es cierto? Ante el Indecopi, yo no sé en Guatemala cómo se llama la entidad que registra, ¿cómo se llama? El registro de la propiedad intelectual. El registro de la propiedad intelectual, ya. Se va, se registra, se obtiene ese registro, que te dan un certificado, me imagino, como en todos los países. Eso se va y se inscribe en aduanas. Obviamente, cuando uno presenta ese detalle en aduanas, lo que hace aduanas, SUNAT, acá en Perú, que así se llaman las aduanas en Perú, corrobora esa información con el Indecopi y confirma, es cierto que existe, no sé cuánto, y ahora como en realidad hace ya unos 3, 4 años, las autoridades, es algo muy positivo que hizo el gobierno, que mantiene todo online y la data interconectada. Y eso ha sido bueno porque nos ha preparado muy bien a la pandemia acá en Perú. La verdad que ha sido positivo porque es como si supiésemos que llegaba la pandemia. Entonces ya ellos también interconectadamente, porque hace 10 años iba el procurador con su lista y su file Indecopi, el Indecopi se demoraba 1000 años, pero ahora el mismo de aduanas corrobora online con la gente de Indecopi. Y si se verifica que existe la marca que está vigente, se otorga el registro. Pero son dos cosas distintas. Una de la protección y lo otro es para poder detener mercadería sospechosa que puede ser importada, exportada o entrante. Y te agradezco mucho. Y cuéntame un poco, Adriana, sobre los tiempos de destrucción, digamos, ya en la práctica. ¿En cuánto tiempo estamos logrando esa acción? Bueno, vamos a ver, ¿no? Normalmente en la mayoría de casos, como también lo dijo Vanessa, tratamos de sacar los temas por conciliación. Y normalmente con las multas que ustedes han visto que está poniendo el Indecopi ahora, que son, ¿no?, bien altas, normalmente lo que se trata es desde la fecha de decomiso, normalmente estamos llegando a un acuerdo, digamos, al mes siguiente, y de ahí inmediatamente ya como la autoridad emite una resolución que las partes han llegado a un acuerdo, se pueden destruir la mercadería entre 2 o 3 meses en el caso de acuerdos conciliatorios. O sea, ya depende porque depende de nosotros. Si el caso no se concilia, sí ahí va a demorar, porque ahí sí tenemos un proceso que va a seguir sus etapas, que puede demorar 6 meses. Si alguna de las partes apela a la medida cautelar, puede ser un procedimiento que dure 1 año, año y medio, 2 años, y de ahí, entre que se termine el caso, se declara consentida, se destruye. Entonces, digamos que lo ideal es tratar de destruir la mercadería vía conciliación, pero si es vía un proceso, lamentablemente sí puede demorar 1 año, 2 años, pero, bueno, así vamos, no hay de todo, pero funciona bien. Quisiéramos que fuera perfecto, pero lamentablemente son las cosas que a veces sí nos molesta un poco, pero funciona, no es nada grave. Gracias, Adriana, por darnos esa retroalimentación práctica. En este momento voy a entrar a leer algunos comentarios, a hacer unas preguntas a todos los expositores en general. Creo que también es válido leer un comentario positivo de lo que hace la Fiscalía de Propiedad Intelectual. Aquí en Guatemala tenemos una fiscalía especializada en materia de propiedad intelectual, mas no tenemos juzgados civiles especializados. Entonces la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual ha jugado un rol muy importante y muy colaborativo en las gestiones con base a la regulación existente. Y de hecho, me comenta Marinés Martínez de la Fiscalía de Propiedad Intelectual que por la pandemia se implementó también un protocolo que funciona de la misma manera que explicaba Vanessa, en el cual las partes llegan a acuerdos conciliatorios, y de hecho pues nosotros como oficina hemos llevado a cabo también y acompañado en esos acuerdos. Se repara, indemniza el daño, se compromete a no importar nueva la mercadería ilícita y de igual manera se procede a la destrucción de la mercadería ilícita de entidades que contratan que no contaminan el ambiente. Creo que es importante decirlo, compartir este tipo de experiencias que también se dan en Guatemala
a efecto de poder, pues no solo rescatar, digamos, los retos, sino también las buenas prácticas. Aquí me decía alguien más qué experiencia tienen, y ahí sí, por favor, toman la palabra quien se sienta más a gusto en tomarla, nos dice qué experiencia tienen para la retención de mercaderías en frontera que actualmente ya no son enviados en contenedores, sino son productos que mandan diseminados. Y si eso eleva los gastos de enforcement y desalienta a las autoridades y titulares. No sé si Vanessa, Alfonso o Adriana quieren tomar la palabra. Sí, yo puedo comentar algo al respecto, querido Sebastián. Eso es algo que a lo que quienes trabajamos luchando contra la falsificación y piratería estamos acostumbrados. Es decir, quienes están detrás de todo esto están todo el tiempo migrando y cambiando la forma de actuar. Al ver que funciona una forma de actuar, pues escogen otra vía. Por ejemplo, si ven que estamos haciendo muchas acciones en frontera en un puerto, eligen entrar por otro puerto. Hay que movernos a ese puerto. Lo que comentan en esta pregunta, si ven que empezamos a parar contenedores porque a los clientes les interesa parar contenedores por el volumen que tienen, empiezan a mandar la mercadería en menos cantidad distribuida. Entonces, siempre ellos están mutando la forma de operar y nosotros tenemos que estar automáticamente identificando sus nuevos operandi para atacarlos. Respecto al tema que en la práctica para nuestros clientes o nuestros patrocinadores puede ser un poco más costoso operar si es que mandan en cantidades menores, pues bueno, es un tema de ponerse de acuerdo, de encontrar la fórmula de parar varias importaciones por un precio especial o un fee fijo, alguna cosa así, para que no sea un obstáculo para que puedan accionar. Gracias. Alfonso, tengo otra pregunta que por favor, en la libertad de poder tomar la respuesta a quien lo considere. Y preguntan, ¿tienen experiencia en aseguramiento de productos protegidos con patentes? Y si tienen experiencia en aseguramiento en aduanas de ingredientes activos patentados. Entonces, por favor, adelante con alguna experiencia que quieran compartir de Perú, República Dominicana, Ecuador. Bueno, en el caso de República Dominicana, lamentablemente solo se retienen mercancía violatoria a derechos de marca y mercancía violatoria al derecho de autor. No se hacen retenciones por patente. O sea, que eso es algo que tenemos que mejorar aquí, que deberíamos incluir. Lo mismo, y justamente en las sugerencias, en la última diapositiva de la presentación, justamente ponía como sugerencia que se permite el registro de aduanas también por patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, que se incluyen en la medida de frontera. Ahora, si bien no está incluida en la ley de medidas sin frontera, igual por derecho penal o por normas administrativas, sí se podría eventualmente en algún caso. No tenemos caso de patentes, pero sí casos de diseños industriales, diseños industriales en caso de motocicletas, ¿no? Por ejemplo, nuestros clientes Honda, por ejemplo, Honda Motors, que saben que es una empresa prestigiosa japonesa, y ahí no se ha hecho por medidas en fronteras, pero sí por las normas regulares administrativas, ¿no? Y entonces siempre pueden haber maneras ¿no? Pero no es tan común. Gracias, Vanessa. También me parece que parte de este ejercicio es también encontrar dónde podemos apoyar para que eso sea una realidad en los países que no lo tienen. Por eso está el INTA, nos hemos constituido como comité con este propósito para poder rescatar esas buenas prácticas que pueden llevarse a cabo y nosotros dentro del contexto internacional lograr hacer las sugerencias respectivas para poder trabajar en esos cambios. Entonces, pues agradecemos mucho esas palabras. Y luego hay un último comentario interesante que habla de la negociación con presuntos infractores, ¿verdad? Y la pregunta es si no hay objeciones por parte de las autoridades. Porque hay países, autoridades no aceptan que haya negociaciones porque creen que la autoridad pública actúa y favorece ganancias económicas a privados. En el caso de pues, Guatemala no hay ni un inconveniente, pero por favor, más bien se ve como una actividad reparadora y una actividad sancionadora. Y de hecho, en Guatemala es como decir o alertar, si tú lo vuelves a hacer, tu pena se va a agravar. Y vas a estar en una situación más complicada. No sé si alguien quiere ahondar en esto también. Bueno, en el caso de en el caso nuestro de República Dominicana, realmente, como les comentaba, obtener una decisión definitiva para poder lograr
la destrucción de los productos infractores es algo que dura demasiado tiempo, dura más de 5 años. Entonces, las autoridades, cuando las partes llegan a un acuerdo, y de hecho la Fiscalía actúa como ente conciliador, ellos no se oponen a tales fines, porque, como también decía, el mismo acuerdo contiene cláusulas que pudieran ser dictadas por un tribunal. Cláusulas fuertes, por ejemplo, cláusulas penales con sumas altas de que en caso de que tú vuelvas a infringir, tienes que indemnizar al titular del derecho con $100,000 o dependiendo de la cláusula, del monto de la cláusula penal que se ponga, dependiendo de la gravedad o no del caso. Pero realmente los fiscales no ven esto como algo negativo, todo lo contrario. Gracias. Sigo porque nuevamente es una forma de enriquecer tanto nosotros como todo el público en general. Habla, pues doy con el nombre, ¿verdad? En este caso así lo ha mencionado, Fer Díaz, es de México, es parte de AmCham México, y dice, y estamos desde hace unos meses organizando entrenamientos en Honduras y luego iremos a Guatemala y El Salvador, entre otros, para transmitir nuestro conocimiento en entrenamientos y acciones en conjunto con autoridades. Mi pregunta es, ¿este tipo de entrenamientos les ha servido para mejorar sus actividades con base en nuestra experiencia? Yo, la respuesta es por supuesto, pero a ver, Adrián, tú que lo mencionaste, por favor, recalca, digamos, la importancia de esos entrenamientos y capacitaciones, por favor. Bueno, gracias, Juan Sebastián. Definitivamente coincido contigo y lo dije en la presentación, es importantísimo, importantísimo. Para mí es una herramienta así fundamental. Nosotros en el estudio y otros estudios también constantemente hacen entrenamientos a las autoridades aduaneras y en realidad todas las autoridades de enforcement, ¿no? O sea, policías, fiscales, Indecopi. Y eso realmente sirve. Yo siempre les digo a los titulares de marcas, si hacen un entrenamiento, es inmediato la atención activa que tienen las autoridades. Es como una cosa mágica. Se hace el entrenamiento y a la semana siguiente, no sé si te pasa eso, Vanessa, Alfonso, ya están diciendo, oye, mire, vi un producto que me parece que se parece, esta marca la tiene registrada, he visto sospechosa esta importación. Es increíble, y aparte porque hacen preguntas, se pueden clarificar algunas dudas, tienen en mano los productos. Y hay algo que sí pueden utilizar, que nosotros lo hemos utilizado mucho en esta época de pandemia, porque siempre hay que mirar las cosas de manera positiva, es que el hecho de que este año que tuvimos que mutar, digamos, a los entrenamientos online, ha servido para que los trainings los hagan los mismos titulares de los derechos, que se encuentran a veces en Asia, en Estados Unidos, porque normalmente siempre lo hacemos nosotros, pero el hecho de que por ejemplo pueda hacer la misma el representante, ha sido muy, muy bueno. O sea que también invito a que hagan este tipo de cosas porque es buenísimo. Gracias, Adriana. Primero estoy muy contento porque no obstante nos hemos pasado de tiempo, los participantes siguen vigentes. Eso quiere decir que hay interés en la materia y nosotros encantados de poder seguir generando opinión y respuestas para poder enriquecer este tema que es de suma importancia. Aquí alguien mencionaba, y a lo mejor nos pueden, Alfonso, tú decir, aquí, por ejemplo, dicen acuerdos conciliatorios, ¿deben ser homologados para su validez o pueden ejecutarse en sede administrativa? Por favor, algunas notas que nos puedan compartir sobre los acuerdos conciliatorios en otros países, por favor. No sé si en Dominicana han tenido mayor experiencia con acuerdos conciliatorios. Yo les puedo hablar la experiencia que tuvimos anteriormente con la ley que estuvo vigente en el Ecuador en el 98. Sí teníamos acuerdos conciliatorios en ciertos casos, es decir, te decía el importador, mira, traigo algún producto y reconozco que fue un error o que yo no pedí esta importación, ¿sabes qué? Nos comprometemos a destruir este tipo de productos que violaban y nos comprometemos a no violar, a no volver a importar y advertir a nuestro exportador que no nos envíe este tipo de productos porque lo metió dentro de una importación y no le habíamos pedido ese tipo de digamos, de marcas o lo que fuere, ¿no? Eso, pero podíamos hacerlo de manera privada y las autoridades reconocían este acuerdo al que llegábamos, sí, cómo no. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Aquí hay un comentario concreto sobre las marcas tridimensionales.
donde dice qué experiencia han tenido en cuanto a medidas por infracción de marcas tridimensionales, donde no se replica la marca convencional, sino la tridimensionalidad del diseño del producto. Bueno, Sí. si acá me permites rápidamente, el tema de marcas tridimensionales es un tema que en Perú realmente tiene una protección muy amplia. O sea, se registran las marcas tridimensionales en el INDECOPI, que es la oficina de marcas, y esa misma inscripción se puede registrar en aduanas. Y básicamente, por ejemplo, no sé si vieron un caso, por ejemplo, de unos alisadores de Babyliss. Muchas veces ahí el diseño, o por ejemplo en calzado, es el diseño tridimensional, o en el caso, por ejemplo, de motores, hay diseños de marcas tridimensionales, calzado, joyería, y se ha logrado, también mandos, por ejemplo, en el tema de los AirPods, por ejemplo, que mostraba también de Apple, y sí se ha logrado el decomiso. De hecho, es algo que nosotros promovemos muchísimo, el registro de marcas tridimensionales, ¿no? La parte positiva es que el INDECOPI sí permite esos registros con mucha apertura, y las aduanas paran esta mercadería y se están dando medidas cautelares de manera eficiente. Gracias. Voy a leer un último comentario. Nuevamente, como les dije, me encantaría seguir respondiendo preguntas, pero digamos el tiempo ya es limitado y me indican que hay una actividad a las 11, pero Nadia Jiménez de la Fiscalía de Delitos de Propiedad Delitos contra la Propiedad Intelectual de Guatemala hace este comentario. En efecto, como indicó el doctor Soto, en nuestro país las medidas en frontera no se aplican. He podido percibir que esto se debe a que los titulares de los derechos de propiedad industrial no les solicitan porque la ley indica que serán responsables ante el importador por los daños y perjuicios y además deben constituir una garantía. Por otro lado, al depender de la buena voluntad de las autoridades aduanales, no se tiene un buen control de las importaciones de mercancías falsificadas y por ende disminuye la cantidad de casos que llegan a conocimiento a la Fiscalía. De manera de ejemplo, en Guatemala contamos con 2 puertos principales, Puerto Cristal y Puerto Barrios, y en el segundo, durante dos años y medio, las autoridades aduanales no han reportado ni un solo caso. Me parece que es un comentario que nos queda como reflexión. Definitivamente, alguien decía ahí que todas las legislaciones son iguales, pues pueden ser muy parecidas, pero luego como abogados sabemos que 1, 2, 3 palabras hacen la gran diferencia, como la exención de responsabilidad y otro tipo, digamos, de facilitación o reglamentación que pueda haber. En Guatemala, como yo decía en la presentación, no solo basta la ley, se requiere la coordinación de las autoridades y una reglamentación, ¿verdad? Una reglamentación porque la ley mismo no incluye y no manda ni obliga el registro de titulares. La gran pregunta es, ¿actualizamos nuestras leyes o simplemente lo reglamentamos sin necesidad de enmendar las leyes? Yo creo que desde lo que tenemos se puede hacer mucho. No es necesario simplemente pedir una ley para que las cosas sean viables. Creo que con lo que tenemos podemos hacer bastante. Y bueno, qué mejor que el Congreso en un cercano futuro pueda enmendar algunas cosas, pero que eso no nos detenga. Ese es el mensaje, digamos, generalizado que yo puedo dar como moderador y abogado practicante de Guatemala. Y sobre todo la coordinación entre todos. Alfonso, te doy a ti unas palabras de cierre como, digamos, líder de esta iniciativa que nos llevó a cabo, que nos desembocó en esta actividad fabulosa y agradezco a todo el público presente por estar muy pendiente de este tema. No, muchas gracias a todos, especialmente, a ti, Sebastián, por haber hecho las coordinaciones y los contactos para que podamos hacer este primer evento con la gente de la AmCham en Guatemala. Estamos encantados. Como lo dije al inicio, a toda la gente del equipo de AmCham que nos ayudó. Obviamente a INTA y en especial a Cintia, que bajo su liderazgo podemos hacer este tipo de actividades. De manera especial a Vanessa y Adriana, que se han lucido hoy día contándonos experiencias. Y bueno, todos los asistentes, me alegra, hemos superado los 95 asistentes, ahora ya han bajado un poquito porque nos hemos pasado bastante de la hora, pero nada, estamos siempre dispuestos a poder colaborar en todo lo que sea posible. Al final, como lo dijimos todos de alguna manera, de esto se trata, de que nos juntemos, de que unamos esfuerzos, que compartamos experiencias para que podamos luchar. Algo que es beneficioso para, como dije siempre, titulares de marcas, titulares en general de derechos de propiedad intelectual, pero también para la población, en temas de salud, para los gobiernos, por temas tributarios. Así que siempre estaremos a las órdenes, quienes estamos aquí, creo que habla en nombre de todos, para contribuir en estos eventos. Muchas gracias nuevamente a todos por asistir.
Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz día y gracias a todos nuestros participantes.